Hola, acompáñame a resolver el siguiente problema que dice así. Una barra AB pesa 250 newtons y mide 50 centímetros de longitud. Está colgada mediante un cable en el punto P y soportada contra la pared sobre el punto B. Calcula la tensión T, la fuerza Bx, la fuerza By. Y también nos están dando unos datos extra que son la longitud de la barra y la longitud hasta donde está ubicado el punto P. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es notar que la longitud de la barra nos la están dando en 50 centímetros, la cual obviamente tenemos que pasar primero a metros, porque estas cantidades las estamos trabajando en newtons. Entonces nosotros sabemos que 50 centímetros son 0,5 metros y que 42 centímetros son 0,42 metros. Después, nos vamos a fijar directamente en el diagrama que nos está proporcionando el problema, que es el de la derecha. En este diagrama podemos alcanzar a notar el punto B y el punto A, que es la longitud de donde va a estar la barra. Entonces voy a comenzar marcando en color negro la barra horizontal. Después, nosotros alcanzamos a percibir que por el lado izquierdo, en el punto B, que es donde se supone que va a ir de este lado, pues la pared y que la cuerda es la de la tensión T, pues bueno, por el lado izquierdo nosotros vamos a tener dos componentes. La componente en Y, que se va a llamar BY, y la componente en X, que aquí nos la proporcionan de manera horizontal y hacia la derecha. De igual manera, como ya lo hemos visto en otros videos, nos están dando un vector hacia abajo justo a la mitad de la barra, que es de 250 newtons. ¿Por qué? Porque ese es el vector que está representando el peso de la barra, que como ya hemos dicho anteriormente, todos los pesos referentes a la barra siempre tienen que ir a la mitad. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro vector de peso de 250 newtons. Y también tenemos la tensión T, la cual está siendo colocada o marcada desde el punto P. Esa tensión T tiene cierta inclinación, que la tenemos como T, y tiene una inclinación de 30 grados. Bien, entonces con esta información nosotros ya podemos recurrir a poder dibujar o marcar cómo va a estar nuestro diagrama de cuerpo libre. Otra cosa que también me falta agregar, estamos hablando de las distancias. Nosotros ya sabemos que la longitud completa de la barra pues es de 0,5 metros. Y nos está diciendo el problema que la longitud desde el punto B hasta el punto P es de 0,42 metros. Entonces, esos datos también los vamos a necesitar porque en algún momento vamos a tener que determinar o calcular los momentos de las fuerzas y en las cuales pues vamos a necesitar distancias. Bien, entonces voy a copiar mi diagrama para que con eso ahora sí yo ya pueda tener establecido cómo va a estar mi diagrama de cuerpo libre. En este caso, mi diagrama de cuerpo libre quedaría así. Tengo la barra, tengo las fuerzas que están siendo colocadas del lado izquierdo como BY y BX, tengo la fuerza del peso a la mitad de la barra y la fuerza T, la cual está siendo aplicada con esta inclinación. Aquí me gustaría resaltar algo antes de continuar. En particular va a ser referente a la fuerza T. La fuerza T, la cual se comporta diferente a las que hemos venido trabajando, pues presenta cierta inclinación. Esta inclinación, por supuesto, se va a ver reflejada en dos cosas, o más bien dos vectores. El primer vector, pues, va a ser su componente Tx y el segundo vector va a ser su componente Ty, que si recordamos, la componente Tx se calcula a través de T coseno del ángulo, que en este caso sería T por el coseno de 30. Y además, recordando que
esta TX está yendo hacia el lado izquierdo. Es como si pensáramos cuando hablábamos en temas anteriores que estaba apoyada sobre la parte negativa del eje de las X porque está yendo a la izquierda. Entonces yo voy a agregar un menos a esta cantidad de TX por la razón que les comento, va hacia la izquierda. Y la TY, sabemos que como está yendo hacia arriba, ya simplemente es aplicar la fórmula de T por el seno del ángulo, que en este caso sería T por el seno de los 30 grados, que es la inclinación que está teniendo el vector T. Bien, estas expresiones quedarán de momento así porque no conocemos el valor de la T, entonces las vamos a utilizar en un punto más adelante. Bien. Lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra primera condición de equilibrio. Entonces, primera condición de equilibrio. Para ello, recordemos que la primera condición de equilibrio se divide en dos partes. La primera parte es la sumatoria de fuerzas en el eje de las X igual a 0. Para este caso sí va a haber sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Entonces comienzo marcando que sí va a haber. ¿Y por qué sé que sí va a haber? Porque sí hay fuerzas apoyadas directamente en el eje de las X. A lo mejor en el diagrama no puede ser tan claro, pero a las que me estoy refiriendo son aquellas fuerzas que están acostadas o que están apoyadas sobre el eje horizontal, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda, pero al final están de manera horizontal. En este caso estamos hablando de la BX y de la TX. Y pues por supuesto vamos a respetar su orientación. Es decir, si dirigen a la derecha, pues serían positivas, si se dirigen a la izquierda, serían negativas. En este caso, primero pongo para la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, pues las dos que van a estar interactuando. Sería una BX y sería una TX, y todo esto va a estar igualado a 0 por la condición de equilibrio. De aquí me voy a quedar con la información que me interesa o que es útil, en este caso es la BX, que no la conozco como tal, más aquí en lugar de poner TX voy a poner lo que calculamos como la componente TX unos pasos arriba. Es decir, voy a poner menos T coseno de 30. Todo esto igualado a 0. El siguiente paso que vamos a realizar es pues simplemente aplicar leyes de los signos y me quedaría Bx menos T por el coseno de 30 igual a 0. Y de aquí tengo de dos opciones, despejar la Bx o la T, que son las variables que no conozco. Si nos damos cuenta, lo más sencillo es simplemente pasar el menos T coseno, que está restando, a pasarlo al otro lado de la igualdad con su signo contrario, que sería sumando. Es decir, pasaría como más T coseno de 30. Quito el más porque eso se sobreentiende y del lado izquierdo simplemente me queda Bx. Esta ecuación no la puedo seguir utilizando de momento porque no tengo información suficiente. Entonces la voy a marcar como ecuación 1 para utilizarla más adelante. Bien, antes de continuar me gustaría que alcances a notar que en este caso, a diferencia de los dos anteriores, sí estamos calculando algo en la parte de la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, por la simple y sencilla razón de que desde un principio nuestros diagramas sí nos están proponiendo fuerzas en el eje de las X, es decir, de manera horizontal. ¿Sale? Bien, entonces continuando con la primera condición de equilibrio, la segunda parte que nosotros tenemos que calcular es la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, que también tiene que ser igual a 0. Para ello me fijo en mi diagrama y pues las que voy a utilizar son aquellas que estén de manera vertical, es decir, la BY que va hacia arriba, el 250 newtons que era del peso y va hacia abajo, y la TY que va hacia arriba. Entonces, respetando eso, me quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y es igual a estas tres cantidades o tres vectores que tengo que incluir. Comenzando con la BY, que es positiva, después el menos 250 newtons, que es la del peso y va hacia abajo, por eso es menos, y el TY que va hacia arriba y es positiva y sería T por el seno de 30. Todo esto lo igualamos a 0 por nuestra primera condición de equilibrio para el eje de la Y. Y a partir de aquí, entonces ya solo es cuestión de continuar operando con la información que nos interesa, es decir,
la del lado derecho. Entonces, aplicando leyes de los signos y quedándome con la información, me quedaría BY menos 250 más t por el seno de 30, todo esto igualado a 0. De aquí, la parte numérica la voy a pasar del otro lado de la igualdad, quedándome entonces como más 250, quito el más que se sobreentiende, y del lado izquierdo me quedaría BY más t por el seno de 30. Y de nuevo me presento ante la situación en la que ya no puedo continuar operando porque no conozco BY ni tampoco conozco la t. Entonces esta ecuación la voy a dejar hasta aquí y la voy a identificar como ecuación 2 que más adelante vamos a utilizar. Bien, continuando con el procedimiento, entonces es momento de aplicar la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio, para la cual de nuevo voy a necesitar de mi diagrama de cuerpo libre, el cual voy a copiar justamente como lo hemos venido trabajando. Bien, de aquí en este diagrama de cuerpo libre me voy a quedar ya simplemente con la información que me va a interesar para calcular los momentos de rotación. Estos momentos cabe destacar que solo son provocados por las fuerzas en Y. Es decir, no me va a interesar lo que está pasando con las fuerzas Bx ni tampoco con la Tx. Es por eso que entonces para este caso los voy a quitar, quedándome solo con las fuerzas verticales. Entonces aquí voy a quitar esto para que no nos confundamos. Y solo me voy a quedar con esas fuerzas verticales. Repito, cuando vamos a hacer el cálculo de los momentos de torsión, las únicas fuerzas que hacen momentos de torsión van a ser las fuerzas verticales, ya sean que sean positivas o negativas, pero que sean verticales. Recordemos que aquí teníamos 0.42 metros. Bien, entonces como vamos a comenzar a calcular los momentos de rotación, entonces recordemos que la fórmula del momento es fuerza por distancia. Y lo siguiente que voy a hacer es escoger uno de los dos extremos de la barra. Yo voy a escoger el del lado izquierdo, quiere decir que a través de ese punto es de donde va a estar girando mi barra, es el punto fijo. Y voy a comenzar analizando la fuerza más alejada, que en este caso es la TY. La fuerza TY, estamos de acuerdo que lo que haría a mi barra sería hacer que gire en este sentido, haciendo que entonces mi barra, si gira hacia acá, termine por acá, y que si se sigue aplicando esa fuerza, entonces mi barra termine por acá, y que si se siguiera aplicando esa fuerza, mi barra terminaría por acá. Lo cual me dice que ese giro sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y por lo tanto sería un momento de torsión positivo, y lo voy a identificar como T tau de Ty, momento de torsión de Ty. Bien, la siguiente fuerza sería la de 250 newtons, que va dirigida hacia abajo y respetando su orientación haría que mi barra termine por acá, y que si yo sigo aplicando esa fuerza la barra termine por acá, y que si la sigo aplicando la barra termine por acá. En este caso, entonces, nosotros alcanzamos a notar que el giro sería en el sentido de las manecillas del reloj y por lo tanto estaríamos hablando de un sentido negativo para el momento de torsión y lo voy a identificar como tau de 250. Y finalmente la siguiente fuerza en Y que está también aplicando un momento de torsión, pues es directamente la BY, la cual está sobre el eje de rotación, por lo tanto voy a poner un 0, es decir, ni positivo ni negativo, y lo voy a identificar como tau de BY. Y ya, son las tres fuerzas que están siendo incluidas para las componentes en Y, entonces es momento de calcular pues los momentos de torsión que provocan cada una de ellas. Para ello comenzaré con tau de Ty, que sabemos que es fuerza por distancia y que en este caso la fuerza sería Ty y la distancia es al punto donde está siendo aplicada Ty.
Si nosotros nos fijamos en el diagrama, el punto en donde está siendo aplicada TY son los 0.42 metros, entonces esa es su distancia. Recordemos que la distancia se mide desde el punto de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza a quien le estoy calculando el momento. Esta expresión pues no la puedo seguir poniendo como alguna cantidad, dado que todavía no conozco cuánto vale TY, entonces simplemente quedaría como TY por 0.42 metros. La siguiente cantidad que voy a calcular es el momento de torsión de 250, que si me doy cuenta para empezar tiene un signo negativo, entonces el momento de torsión lo voy a poner como menos. Después sería fuerza por distancia, donde la fuerza son 250 newtons y la distancia es al punto de aplicación de la fuerza. En este caso nosotros sabíamos que la fuerza medía 0.5 metros o 50 centímetros. Entonces la mitad serían 25 centímetros, que obviamente lo vamos a poner en metros, que sería 0.25 metros. Esta cantidad sí la podemos calcular con nuestra calculadora, entonces sería menos 62.5 newton metro. Algo que me gustaría agregar antes de continuar. Al principio en la TY, si se dieron cuenta, ya no puse un más, que era el referente al signo de su momento de torsión, porque ya es positivo, o sea, también se sobreentiende. Bien, el siguiente que voy a poner sería el momento de torsión de BY, el cual sabemos que es el que está siendo aplicado directamente sobre el eje de rotación. Por lo tanto, simplemente voy a aplicar la fórmula y sería fuerza, que en este caso es BY, por distancia, que son 0 metros. Recordemos, como la fuerza de aplicación de BY está siendo pues apuntada o aplicada directamente sobre el eje de rotación, eso significa que no hay distancia que medir porque está siendo aplicada directamente ahí. O sea, no hay más que esos 0 metros. Por lo tanto, cualquier cantidad multiplicada por 0 me da 0. Y en este caso estamos hablando de 0 newton metro. De nuevo, coincide con que tengo tres momentos de rotación porque pues tengo tres fuerzas de aplicación. En Y, por supuesto. Una vez que yo ya calculé los momentos de rotación, es momento de aplicar mi sumatoria de fuerzas, perdón, mi sumatoria de momentos, que esa es mi segunda condición de equilibrio. En este caso voy a tener que hacer la sumatoria de los tres momentos que acabo de calcular en la parte de arriba. ¿Quién es 3? Pues sería el TY por el 0.42, el menos 62.5 y el 0. Entonces en este caso sería TY por 0.42 newton metro. Cambio los signos de agrupación para este. Después en el segundo respeto el signo, menos 62.5 newton metro. Y en el tercero respeto la cantidad que es 0. Y todo esto lo igualo a 0 por nuestra condición de equilibrio número 2. Después me quedo con la información que nos interesa, que en este caso sería TY por 0.42. Respeto leyes de los signos y me queda menos 62.5 y todo esto igualado a 0. Mi siguiente paso sería entonces, pues aquí claramente se nota que es despejar la TY para saber cuánto vale. Para ello, el menos 62.5, que es cantidad numérica, la paso del otro lado de la igualdad con su signo contrario, quedándome como más 62.5 y quito el más porque se sobreentiende. Del lado izquierdo me queda simplemente TY por 0.42, que si notamos el 0.42 está multiplicando. Entonces para pasarlo del otro lado pasa con su operación inversa, que sería dividiendo, quedando 62.5 entre 0.42. Y del lado izquierdo ya simplemente me queda TY. Esta operación yo ya la puedo realizar en mi calculadora y esto me genera que entonces el valor de TY es de 148.8095.23.8 newtons, porque seguimos hablando de tensión, es decir, de fuerza.
Este valor de TY pues todavía no es un resultado final, sin embargo nos va a ayudar para continuar en la búsqueda de las variables que nos estaba pidiendo el problema, que era la T, la Bx y la By. Bien, nosotros al tener el valor de TY pues ya sabemos algo. Nosotros, voy a cambiar de color para continuar con la explicación. Entonces, continuando, nosotros sabemos que TY es igual a T por el seno de 30, si lo recordamos. Y de aquí, si nosotros despejamos esa T, entonces tendríamos que T es igual a... Nosotros alcanzamos a notar que el seno de 30 está multiplicando a la T, entonces pasaría dividiendo, quedándome como TY sobre seno de 30. Esto es igual a T, y que si yo invierto esto, me quedaría T igual a TY sobre seno de 30. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo ya puedo saber cuánto vale T con simplemente aplicar la fórmula de TY sobre seno de 30. Y en lugar de poner el TY, pues voy a poner el valor que acabo de sacar arriba, que era justamente el valor de TY. Es decir, en lugar de poner TY, yo voy a poner un 148.8095.23.8. Quiero que notes que pongo todos los decimales porque aún no llego a mi resultado final, entonces no quiero perder información por cualquier redondeo. El redondeo lo voy a hacer hasta el resultado final. Bien, al realizar esta operación en tu calculadora, pues obtenemos directamente cuánto valdría la T, que la T tiene un valor de 297.6190,47,6 newtons, porque seguimos hablando de tensión o fuerza. Y este valor, si yo lo quisiera poner en mi plataforma, lo que a mí me conviene poner sería un 297,61 y la N de newtons. Bien, con esto ya tenemos una parte del problema. Nos falta continuar con, pues, encontrar By y Bx. Para ello es momento de utilizar, yo lo voy a poner por aquí abajo, utilizar ecuación 1 y 2. Para ello, recordemos que la ecuación 1 y ecuación 2 nos salieron en la primera condición de equilibrio. Entonces, voy a copiar todo esto, pero solo me voy a quedar con la información que necesito. Que en este caso es la ecuación 1 y la ecuación 2. Bien, entonces comencemos con la ecuación 1. La ecuación 1 nos dice Bx es igual a T por el coseno de 30. Recordemos que Bx, al momento de meter la T, pues yo ya no voy a poner la T, sino el valor que encontramos para la T, que es justamente el del paso anterior de 297. Entonces voy a poner 297.6190,47,6. Si yo realizo esta operación en mi calculadora, entonces obtengo que el valor de x es de 257.74,56,55,9 newtons, porque seguimos hablando de fuerzas. Y que si yo quisiera utilizar, ya meter este resultado a mi plataforma, me convendría pues redondear a 257,74 N por newtons. Eso es para la fuerza By y con la cual utilizamos la ecuación 1. ¿Qué va a pasar con la ecuación 2? Pues bueno, la ecuación 2 me dice By más T por el seno de 30 tiene que ser igual a 250. Aquí pues obviamente lo que intento encontrar es la By, entonces el valor de T seno de 30 que está sumando va a pasar del otro lado de la igualdad, restando, quedando 250 menos T por el seno de 30,
y del lado izquierdo solo me queda BY. De aquí ya simplemente es pues sustituir el valor de la t, que sería BY igual a 250 menos el valor de t por el seno de 30. Entonces en lugar de poner la t, voy a poner el 257.74, 56, 55,9 que ya había encontrado. Y al momento de realizar toda esta operación en la calculadora, me quedaría que BY tiene un valor de 101.190.4762 newtons. Y con eso yo ya encontré el valor de BY, que si lo vamos a redondear para ponerlo en la plataforma, nos convendría poner un 101,19 n. Entonces ya encontré los tres valores. Ya solo es cuestión de regresar a la plataforma y en la sección de respuestas incluir pues los resultados que acabo de obtener. Aquí hay algo importante que hay que notar. La plataforma ya nos está incluyendo esta n al final de la respuesta, que significa que nos está pidiendo una respuesta en newtons y que por lo tanto ya no va a ser necesaria que pongas tú cada n porque ya te la están poniendo. Por lo tanto, por ejemplo, para la tensión T, solo sería poner el valor de la tensión T que nos había dado de 297,61. Para el valor de x sería solo poner el 257,74 y para el valor de BY el 101,19. Sin necesidad de agregar la n porque esas n ya te las está incluyendo aquí. Y con eso tendrías un resultado correcto.